Amos 1, parte 3. Tiro, Edom y los hijos de Amón. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos, el colapso de la roca y la traición al vínculo de la fuente. Una vez más, el sistema de justicia universal activa el comando de ejecución irreversible. No revocaré su castigo. En este punto del escaneo, el rugido de la verdad se dirige hacia el noroeste, hacia la metrópolis de Tiro. En la Matrix hebrea, el nombre de esta ciudad es Tzor, una raíz que significa estrechar, asediar o angustiar. Tiro no representa la violencia bruta de Damasco ni el tráfico logístico de Gaza, sino un principado mucho más sutil, la estrechez de conciencia, provocada por la autosuficiencia material. Es la roca que se cree independiente de la montaña, un estado mental donde el éxito externo ha endurecido tanto el corazón que los canales de la misericordia se han bloqueado por completo. La transgresión que marca el punto de no retorno para Tiro es la ruptura del pacto de hermanos. Este concepto es la base científica de la unidad interna. En el original, la palabra pacto es berit, cuyo valor gemátrico es 612. Al sumarle la unidad del pacto mismo, obtenemos 613, el número exacto de los preceptos o leyes que sostienen el equilibrio del alma. Esto nos revela que la fraternidad no es un sentimiento social, sino la vasija contenedora de toda la ley espiritual. El hermano, tiene un valor de 9, el número que representa lo que está oculto y lo que da vida. Al olvidar este vínculo, Tiro no solo rompió un tratado diplomático, fragmentó la unidad divina para obtener un beneficio temporal. Es la traición de la mente mercantilista que habita en nosotros, esa voz que calcula el valor de reventa de nuestros principios éticos. El pecado de Tiro consiste en entregar a todo un pueblo cautivo a Edom. Como hemos visto, Edom representa el sistema de las pasiones carnales y el egoísmo más denso. Tiro, actuando como el socio traidor, utiliza su sofisticación y su sabiduría de guante blanco para entregar las chispas de santidad de la conciencia a la esclavitud de los instintos bajos. El texto subraya que no se acordaron. Este olvido, los Zahar, indica una desconexión del fundamento Yesod. Es una amnesia selectiva donde el sistema de la cizaña borra la historia y la empatía para reducir al prójimo a un simple ítem de exportación. En la Matrix histórica, esto se manifiesta cuando la infraestructura del éxito, los mismos escombros de la antigua Tiro, es utilizada por conquistadores como Alejandro Magno para construir el puente que finalmente destruyó la ciudad. Es el veredicto final. Todo sistema que usa su inteligencia para traicionar la vida terminará viendo cómo su propia infraestructura se convierte en el camino hacia su ruina. Versículo 10. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. La desintegración térmica del perímetro egoico. Tras la ruptura del pacto de hermanos, el sistema activa la fase de ejecución técnica del juicio, el descenso del fuego, Esh. En nuestra decodificación de la Matrix, este fuego no es una combustión física azarosa, sino una energía dirigida de rigor, Geburah, que actúa como un agente de entropía para desmantelar lo que la palabra no pudo corregir. El objetivo principal es el muro, Chomá, que en el plano de la conciencia representa la barrera de aislamiento del ego. Tiro se sentía protegida tras sus muros materiales, creyendo que su éxito comercial la hacía inmune a las leyes del espíritu. Sin embargo, la gematría nos revela el glitch fatal del sistema. La palabra muro, Choma, tiene un valor de 59, exactamente la misma cifra que hermanos, Ahim. Esta es la aplicación científica del principio de medida por medida.
El muro que construyes para excluir a tus hermanos se convierte, por ley de correspondencia, en la biomasa que alimenta tu propia destrucción. La radiación de este juicio penetra inevitablemente hasta los palacios, Armonot, los nodos de procesamiento de alta jerarquía donde se institucionalizó el orgullo. Estos palacios representan la culminación del deseo de recibir solo para uno mismo, una estructura de altividad que se levantó sobre la traición a la unidad original. En el manual de la Jerusalén interior, el incendio de los palacios describe el colapso de las fortalezas de conveniencia, donde la mente guarda sus trofeos de vanidad y falsas certezas. Al consumir, Beajla, el fuego divino literalmente devora la negatividad acumulada, transmutando la energía densa de la soberbia en ceniza elemental. Es una auditoría espiritual donde el sistema elimina las cáscaras materiales que impiden que la luz de la fuente vuelva a brillar en el canal de la mente. Este reinicio térmico sobre Tiro, la roca, nos enseña que ninguna seguridad basada en el capital o la infraestructura puede resistir cuando se viola la interconexión fundamental entre las almas. El fuego ignora los cortafuegos de la riqueza y el estatus, demostrando que los muros más altos generan las sombras más largas, y es precisamente en esa sombra donde la frecuencia de la justicia comienza su labor de limpieza. Al final del proceso, el mercader interno se queda sin refugio y sin muros, forzando a la conciencia a soltar la capa de la seguridad material para enfrentar la realidad desnuda de su propia esencia. Este es el fin del software de la autosuficiencia, la demolición necesaria para que la verdadera estructura de la fraternidad pueda volver a ser edificada desde la raíz. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. La patología de la sangre y el bucle del rencor perpetuo. En este nivel del escaneo, el rugido de la verdad alcanza a Edom, que en nuestra decodificación técnica no es una nación geográfica, sino el prototipo del ego biológico y la vitalidad física descontrolada. Edom representa a Esaú, el gemelo de la naturaleza espiritual, cuya gematría de 51 lo sitúa en una polaridad invertida, mientras que esa cifra se asocia al ruego y la dependencia de la fuente. En Edom se manifiesta como la autosuficiencia arrogante del viejo hombre. Al alcanzar el 4º pecado, el servidor global de Edom ha saturado sus registros con una frecuencia de odio visceral que ha superado los cortafuegos de la misericordia. No estamos ante un pecado de lucro o territorio, sino ante una rebelión de la capa de carne contra la esencia divina, un intento sistemático de la naturaleza inferior por asfixiar la chispa espiritual del hermano para reinar en la densa materialidad de la tierra. La ejecución técnica de esta transgresión se describe como la persecución a espada del hermano, lo que representa la fragmentación de la unidad original del ser. Edom utiliza la espada, la capacidad analítica y ejecutiva de la mente, no para discernir la verdad, sino para destruir el vínculo fraternal, violando lo que el texto llama el afecto natural. En el original, esta frase indica que Edom corrompió su propia matriz, Shijet Rashamav, destruyendo su capacidad de procesar la piedad, Rahamim. Al arruinar este componente esencial de la columna central del sistema, Edom se convierte en un procesador ciego de rigor y crueldad, desconectándose de la imagen divina para operar como un depredador puramente material. Es la cizaña infiltrada en el árbol genealógico de la conciencia, inyectando pensamientos de división que generan una extracción masiva de energía negativa o lush para
para alimentar el servidor negro. El veredicto final se centra en la distorsión del tiempo. Edom ha guardado su rencor perpetuamente, Netzach. Aquí, la cizaña realiza un hackeo magistral de una energía santa, tomando la persistencia y la eternidad para alimentar una memoria negativa infinita. En lugar de permitir que el flujo de la vida limpie las ofensas pasadas, Edom las observa y las almacena con una devoción casi religiosa, convirtiendo el resentimiento en su sistema operativo principal. Esta identidad basada en la herida es el obstáculo terminal para el despertar de la Jerusalén interior, pues convence al individuo de que su dignidad reside en no perdonar jamás. El rugido de Amós viene a romper este bucle de tiempo circular y amargura, advirtiendo que el sistema de la Matrix ya no tolerará una frecuencia que utiliza la eternidad para perpetuar el conflicto y la muerte espiritual. Versículo 12. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. El incendio de la lógica del rencor y el colapso del redil del ego. Una vez que el software del odio ha saturado el servidor, la verdad se manifiesta como una energía de transmutación final. El fuego, Esh. Este fuego, con un valor de 301, no es un agente externo, sino la consecuencia termodinámica de un sistema que ha alcanzado su masa crítica de entropía. El primer objetivo de esta descarga es Temán, un nombre que en la Matrix hebrea significa derecha o sur. En el diseño original del alma, la derecha representa el canal de la misericordia, Gesed, pero en Edom, este canal se ha corrompido para alimentar la justificación intelectual del mal. Temán es el centro de la falsa sabiduría. Representa esos argumentos lógicos y brillantes que el ser humano utiliza para validar su rencor y su separación del hermano. Al prender fuego en Temán, la fuente desintegra la capacidad del ego para racionalizar su propia oscuridad, dejando a la mente sin los cortafuegos intelectuales que protegían su soberbia. La onda de choque térmica se desplaza inevitablemente hacia Bosra, la capital y fortaleza de Edom. El nombre Bosra significa redil o recinto fortificado, y aquí la gematría nos entrega una prueba científica de la precisión del juicio. El valor de Bosra es 297. Si le sumamos los 4 pecados que el profeta ha diagnosticado, la medida completa de la transgresión, obtenemos exactamente 301, la cifra del fuego, Esh. Esto nos revela que el incendio de los palacios de Bosra no es un castigo arbitrario, sino que la propia acumulación de errores del sistema ha generado la temperatura necesaria para su propia ignición. Los palacios de Bosra son las unidades de almacenamiento de la memoria negativa. Son las estructuras institucionales y emocionales donde guardamos el resentimiento como si fuera un tesoro de poder. En nuestra Jerusalén interior, este versículo describe el desmantelamiento de la viga intelectual y el refugio emocional del viejo hombre. Bosra representa esa zona de confort donde el ego se siente seguro al aferrarse a una ofensa antigua, creyendo que su fortaleza lo protege de la verdad. Sin embargo, el fuego divino actúa como un proceso de vendimia espiritual, cosechando y consumiendo todo fruto que no provenga de la unidad. Al arder los palacios de la altivez, el individuo es forzado a abandonar su identidad basada en la herida para reconectar con la fuente. El sistema de la Matrix nos enseña aquí que ninguna mente, por brillante que sea su lógica, Temán, ni ningún muro, por sólido que sea su orgullo, Bosra, puede resistir el cambio de frecuencia que impone la justicia cuando el tiempo de la cizaña ha terminado. Versículo 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas.
el aborto del futuro y el ensanchamiento del límite depredador. Tras auditar las frecuencias de la traición y el rencor, el rugido de la verdad penetra ahora en uno de los archivos más oscuros del sistema, el pecado de los hijos de Amón. En nuestra decodificación técnica, Amón representa un principado que opera bajo la lógica de la expansión predatoria. Su origen, ligado a un linaje de confusión, define a un tipo de pueblo o configuración mental que carece de una base espiritual rectificada. Es la fuerza del tribalismo puro, ese ego que solo busca lo suyo y considera al otro como un simple obstáculo en el mapa de su crecimiento. Cuando el texto activa el protocolo de no revocaré su castigo al llegar al cuarto pecado, nos advierte que Amón ha saturado el servidor global con una frecuencia de frialdad funcional. No odia por pasión como Edom, sino que destruye por cálculo territorial, lo cual genera una entropía sistémica irreversible. El objetivo del ataque de Amón es Galaad, cuyo significado original es el montón del testimonio. En la arquitectura de nuestra Jerusalén interior, Galaad representa el territorio de la conciencia, donde se guarda el testimonio de la conexión divina y el bálsamo de la sanidad. El acto de Amón es de una crueldad algorítmica. Abrieron vaca a las mujeres encintas. Este término, que significa hender o dividir, es una inversión demoníaca del poder de partición del Mar Rojo. Mientras que la fuente abre caminos para dar vida, Amón abre la vasija, Cli, para destruirla antes de que la luz esté lista para revelarse. Es el intento técnico de las huestes de maldad por ejecutar un aborto espiritual, eliminando el potencial divino y las nuevas inspiraciones antes de que lleguen a manifestarse en la realidad física. La base científica de este horror se revela en la gematría. La palabra para mujeres encintas, Harot, suma 611, el mismo valor exacto que la palabra Torah. Esto nos indica que, en el plano metafísico, Amón no solo comete un crimen biológico, sino que intenta destruir la instrucción divina en su estado potencial. Cada proceso de despertar que estás gestando en tu silencio es una mujer encinta que Amón busca desgarrar para ensanchar sus tierras. El concepto de ensanchar el límite, Gebul, tiene un valor de 35, que se reduce a 8, el número de lo que trasciende la naturaleza. Amón intenta forzar una expansión sobrenatural mediante la violencia, intentando obtener la amplitud de la sabiduría, Jochma, a través de la estrechez de la crueldad. Es el diagnóstico final de una ambición desalmada que sacrifica el futuro y la semilla del espíritu con tal de ocupar un espacio material vacío, marcando el colapso estruendoso de un sistema que ha decidido que el territorio vale más que la vida. Versículo 14. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. La tormenta de desprogramación y el colapso de la falsa grandeza. Tras el diagnóstico de la atrocidad de Amón contra la semilla del futuro, el rugido de la verdad activa una fase de demolición que trasciende lo térmico para entrar en lo acústico y lo atmosférico. El objetivo es Rabá, la capital, cuyo nombre en la Matrix hebrea significa grande o abundancia. En nuestro manual técnico, Rabá representa la hipertrofia del ego, esa parte del sistema operativo de la conciencia que se cree inexpugnable debido a su magnitud y sus logros externos. La gematría de Rabá es 207, una cifra codificada que la vincula directamente con los términos Or, luz, y Ras, secreto. Esto nos revela que Rabá es, en esencia, la luz que se hizo secreto, es decir, una estructura que ha secuestrado la energía divina para ocultarla tras una fachada de poder material y crueldad.
El fuego en su muro viene a disolver ese secreto oscuro para que la luz original vuelva a fluir en el canal de la mente. El juicio no ocurre en silencio, sino con un estruendo en el día de la batalla. La palabra utilizada es teruah, la misma frecuencia vibratoria del shofar. No se trata de un ruido de combate convencional, sino de una interferencia divina diseñada para romper las vasijas del juicio y desarticular la programación de los zombies o agentes del sistema. Cuando el estruendo golpea la viga de la ceguera espiritual, el muro de Rabá, esas racionalizaciones complejas que justificaban la ambición desmedida, colapsa por la resonancia. Es el momento de la batalla interna donde el guerrero espiritual identifica los pensamientos inyectados por las huestes de maldad y permite que la verdad fragmente la falsa realidad que el ego ha construido para sentirse protegido. Finalmente, la ejecución culmina con una tempestad, Sahara, en un día tempestuoso. En la mecánica de la Jerusalén interior, la tempestad es la energía centrífuga que rodea la santidad. Su función es expulsar las clipot o cáscaras que intentan asfixiar la vida. Para Amón, que intentó ensanchar su territorio mediante el vacío de la muerte, la Matrix responde con una compresión del tiempo y el espacio donde todas las consecuencias de sus actos convergen en un solo evento de entropía total. El fuego purifica y la tempestad barre lo que queda de la estructura de orgullo. Al arder los palacios de la altivez, el sistema nos enseña que lo que es demasiado grande para caer es lo primero que se desintegra ante el cambio de frecuencia. La falsa grandeza de Rabá termina reducida a cenizas por la misma atmósfera de injusticia que ella misma cargó, demostrando que ninguna arquitectura basada en la ambición puede resistir cuando la vida decide reclamar su territorio. Versículo 15. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. La decapitación del sistema y el exilio de la voluntad predadora. Con este cierre del primer capítulo, el rugido de la verdad ejecuta el protocolo final de limpieza, la remoción del mando central del enemigo en el canal de la mente. El texto sentencia que su rey irá en cautiverio. En la arquitectura técnica de la Matrix, el rey, Malcolm, no es una figura política, sino el principado o pensamiento raíz que establece los paradigmas ideológicos que han gobernado un área de la conciencia. Representa la voluntad centralizada en el deseo de expansión egoica que vimos en los versículos anteriores. Al ir en cautiverio, este procesador central pierde su soberanía. Ya no es dueño de sus actos, ni tiene privilegios de administrador sobre el sistema, quedando sujeto a las leyes de rigor que él mismo provocó. Este exilio se describe bajo el concepto de Gola, una palabra con una carga científica asombrosa en la Matrix hebrea. Su gematría es 44, el mismo valor exacto de la palabra dam, sangre. Aquí vemos la ley de correspondencia en su estado más puro. Debido a que Amón derramó la sangre de lo que estaba por nacer, su propia estructura de mando es absorbida por el Golá. Además, la raíz de cautiverio también significa revelar. El exilio es, en esencia, un proceso de revelación donde, al ser despojado de sus palacios y muros, el sistema del ego revela su verdadera vacuidad. Es la forma en que las chispas de santidad, que estaban atrapadas en la frecuencia de la ambición, son liberadas y devueltas a su origen mediante un reset forzado. Junto al rey marchan todos sus príncipes, lo que representa la desarticulación de la red de facilitadores o subrutinas que validaban la injusticia. Estos príncipes, Sarim, son las facultades intelectuales y emocionales, las excusas elegantes y los razonamientos lógicos que protegían al pensamiento raíz. El texto especifica que irán juntos,
Yahdav, una ironía trágica que nace de la raíz de la unidad. Amón, que despreció el pacto de hermandad para ensanchar su propio límite, ahora experimenta una unidad forzada en el juicio, demostrando que en el mundo de las causas, el líder y sus justificaciones son una sola energía que debe ser evacuada del servidor. El sello final, dice Jehová, restablece la jerarquía real. La palabra de la vida anula la palabra del usurpador, cerrando el ciclo de las naciones externas para que la plomada de la verdad pueda dirigirse ahora hacia los conflictos más íntimos de la conciencia. Fin de este primer capítulo. En espera del siguiente, le dejo con un fragmento del Salmo 119 relacionado con el nombre de Amós. Versículo 17 del Salmo. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén.